Continuando con el aprendizaje del sistema Backlight LED, estamos analizando el sistema sencillo, donde es solamente una única serie. Aunque hayan varias tirillas conformando el backlight, estamos hablando de tirillas o de series de LED, de diodos LED, como lo llamen. De todas maneras, si electrónicamente o eléctricamente en realidad es una sola serie, como está aquí en esta página donde estamos analizando el inverter entrega el voltaje correctamente, pero los LED no encienden, vemos lo siguiente. Tenemos el circuito fuente tipo voz que eleva el voltaje, en este caso de 75 voltios, lo eleva a 157 para las tirillas de LED o las regletas de LED, como lo llamen. Aquí no están representados todos los LED, por supuesto, porque si hacemos cuentas, solamente hay 6 LED y si multiplicamos 6 por el voltaje que normalmente consume un solo LED, pues nos daría un valor inferior. Lo que sí es obvio pensar es que, pues, que si aquí está inicialmente, si nosotros medimos, por ejemplo, antes del diodo director, que se lo ubica muy fácil porque es un diodo de buen tamaño. Si usted ubica antes del diodo, es decir, en el ánodo, un voltaje, por ejemplo, como en este caso de 75 voltios, y en los cátodos un voltaje superior, significa que la fuente voz está trabajando. Y eso automáticamente nos debería indicar o deberíamos entender de que el circuito integrado está energizado. Es decir, no es necesario que vayamos a comprobar si tiene el VCC. Porque si este voltaje VCC, por ejemplo en este caso que es el pin 2 y me dice que son 12 voltios, si ese voltaje VCC no se hace presente, pues no va a trabajar el circuito integrado y por lo tanto no me va a gatillar el Q801 en este ejemplo para que se active la fuente tipo voz o elevadora. Lo que estamos viendo es que la fuente voz o elevadora está correctamente, pero tenemos los diodos todavía sin encender. Lo que sigue es comprobar lo que más falla. ¿Y qué es lo que más falla? Los LED. Porque con uno solo, como están en serie, con uno solo que él falle, ya con eso los demás se apagan. Eso es de lógica. Bien, ¿qué se sugiere hacer? Primero que todo, descartar la serie de los LED. Cuando tengamos este tipo de conexión como el que tenemos aquí en este momento, que note el voltaje ingresa por el pin 7 y toma una primera serie. Entre 7 y 5 hay una cantidad de LEDs. Ahí podemos instalar una fuente externa para ver si los vemos iluminados. Si nuestra fuente externa tiene voltímetro y tiene amperímetro, me va a indicar un dato que puede ser interesante porque dependiendo del voltaje me va a decir cuántos diodos hay ahí conectados y dependiendo de la corriente me va a decir si están correctos o no en promedio. La otra opción ya sería entonces comprobar la otra serie de LED, en este caso entre los pines 3 y 1. Si nos dan bien, entonces entre el 1 y el 7 debería de iluminarlos todos. Y si no, entonces porque hay algún problema. Pero imaginemos de que está descartada la fuente voz y está descartado lo que es el backlight como tal o lo que es el conjunto de diodos LED. Entonces ya entraríamos a sospechar de quién, de el retorno. ¿Qué es el retorno? Pues el cierre del circuito. Notemos que no va directamente a tierra, sino comandado a través de un transistor. Es un transistor tipo MOSFET que aquí se le marcó como Q802. Si el transistor MOSFET no trabaja, si él se abre o si no actúa por alguna razón, por ejemplo en el caso de que
no le llegue el tren de pulsos que debe entregarle el pin 10. Y hablamos de un tren de pulsos porque no es un pulso constante, no es un voltaje constante, sino que es pulsante. ¿Y por qué lo sabemos? Por esta nomenclatura aquí. PWMO, que es de out, salida de la señal moduladora en ancho de pulso. Si esa señal no se hace presente en el transistor, por razones obvias, él no va a trabajar. Sin embargo, todavía cabe otra posibilidad, que son este conjunto de resistencias. Este conjunto de resistencias, note que son varias, normalmente las vemos de superficie, todo ese grupito, y son de bajo valor. Aquí están representadas de 4.3 ohmios, esta de 3.9 y la de abajo de 3.9. En conjunto ellas debemos de verlas como una sola resistencia. ¿Cuál es el objetivo de estas resistencias? Primero que todo, que no se utilicen tamaños grandes, que se puedan usar resistencias de poco tamaño físico y más bien ocupar un poquito más de espacio, pero que no genere la necesidad de tanto espacio. Y lo otro de altas temperaturas. Entonces, eso está calculado precisamente con uno de esos objetivos. El otro es que se pueda modificar o se pueda adaptar para distintos tipos de backlight o tipos distintos de cantidad de diodos LED. Es decir, que este mismo circuito sirva para un televisor de 19 pulgadas, de 25, de 32, 42, etc. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de diodos LED que conformen el backlight, va a depender la cantidad de corriente que va a circular por acá. ¿Sí? Cuando no se necesite tanto, pues simplemente se eliminan resistencias para que el paso de la corriente sea inferior. Adicional, tenga muy presente el siguiente detalle. Observe que de la unión de esas resistencias con el transistor conmutador se lleva una línea o una muestra de esa unión de esas resistencias, en este caso al pin 8 de este circuito integrado MAP3202, que solo lo estamos usando como ejemplo, como modelo. Lo he dicho muchas veces y cabe aquí resaltarlo. Lo que va a cambiar en un circuito integrado distinto será el aspecto físico, el número de pines, la referencia y que tal vez este pin que está tomando esta señal no sea el pin 8, sino otra numeración, pero muy posiblemente el nombre o por lo menos la función sí va a ser la misma. Feedback negativo. Feedback del lado negativo de los LED. Si miramos la polaridad, mire que aquí está positivo y aquí está negativo. Eso quiere decir, posiblemente un fabricante le cambie un poquito el nombre, pero eso de feedback es posible que no cambie. Si cambia, podría ser, ¿cuál? En vez de la N, tal vez lleve la I. ¿Y por qué la I? La I de corriente. Porque aquí se censa la corriente, se puede censar la corriente que genere o que controle este sistema. ¿Por qué? Porque cuanto más ancho sea el pulso que gatilla el transistor, significa que más tiempo lo va a dejar cerrado, más corriente va a circular, aunque va a estar limitada o condicionada por el número de resistencias que hayan aquí. Esto es interesante conocerlo porque vamos a ver más adelante que podemos hacer modificaciones cuando sea necesario, cuando consideremos necesario reducir la corriente para los diodos LED. Sí, pero no nos compliquemos por ahora con esa parte. Estamos viendo es la parte que tiene que ver qué hacer cuando los diodos LED no funcionan, no enciendan y ya los hemos descartado. Estamos centrados aquí en el transistor. El transistor no está dañado, el transistor está gatillando bien,
pero puede ser dos razones por las cuales no se encienda los LED. La una es que no estén llegando aquí los pulsos, que habría que medirlos o mirarlos con una sonda pico pico o con un osciloscopio preferiblemente. Y la otra sería que no se hayan abierto estas resistencias. Es posible que ellas se hayan fundido todas, ¿cierto? O la soldadura, por el alto paso de la corriente, se haya cristalizado y haya aislado el circuito. No se esté cerrando el circuito. Otra posibilidad sería que el hecho de que una de estas resistencias se hayan alterado o se hayan abierto, ¿qué sucede con esta parte? Que se hace mucho más sensible el sistema de detección de corriente y por lo tanto el sistema se protege, se apaga. Una manera rápida, fácil de descartar, digamos, los LED es llevando este pin a tierra. Si yo llevo este pin a tierra, pues voy a hacer de que los LED enciendan si todo lo demás está bien. Digamos, me ahorraría un montón de trabajo o me ahorraría un gran paso o un montón de pasos para comprobar rápidamente el sistema de backlight. Es llevar esto a tierra. Obviamente lo correcto, lo ético es que se haga a través de una resistencia de carga o por lo menos a través de un miliamperímetro para mirar qué tanta corriente hay ahí, porque si hay mucho consumo, como ya la protección aquí no está trabajando, pues es posible que afecte mi fuente voz. Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones o esos parámetros. Lo otro sería puentear el transistor temporalmente o igual puentear las resistencias para mirar el comportamiento. ¿De acuerdo? Bien, lo otro que seguiría en el caso de que no encontremos problema en estas condiciones que vemos, que hemos mencionado: fuente ok, diodos LED ok, transistor ok, gatillado ok, resistencias están correctas, están ok. Este pin 8, ¿cómo sabemos si está activo o no su protección? Con el datasheet averiguamos cuánto es el voltaje normal en ese pin, en este caso el pin 8, cuánto es el voltaje que nos dice el fabricante del chip, no el fabricante del backlight, ni mucho menos del televisor, porque por lo general esa información no llega. Si logramos conseguir el manual, el diagrama, no viene el dato de cuánto es el voltaje ni de cuánto es la corriente que es normal para el circuito integrado. Si todo eso está bien, entonces ya debemos de centrarnos en estas dos señales: driver on o enable, que se puede llamar así, o P-DIM, que es la misma PWM, que son dos señales que ya debemos saber que provienen de la tarjeta main. Esta es la orden para que se encienda el sistema backlight. Y esta del pin 2 en este caso es para controlar el brillo de los LED. Es decir, que tiene estrecha relación con esta salida. Aquí es la entrada, PWM, entrada de control, y aquí la salida. Si esta señal no llega, lógicamente aquí no va a salir. O si llega muy pequeña, de pronto aquí el brillo es muy poquito para los diodos LED, que esa pudiera ser otra causa. Entonces, como vemos, son muchas las cosas que están implicadas a las cuales hay que prestarle atención, pero especialmente siguiendo una secuencia. De modo que es práctico que lo hagamos de manera lógica y secuencial hasta llegar al último detalle. Nos vemos en una siguiente lección. Hasta entonces.